Bienvenidos al Lipid Talks, el podcast donde los lípidos dejan de ser un simple dato de laboratorio y se convierten en una herramienta poderosa para la prevención de enfermedad cardiovascular. En Lipid Talks abordaremos temas relevantes para tu práctica clínica sobre el abordaje y tratamiento de las dislipidemias, con invitados del grupo de lípidos de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, así como sociedades invitadas. Queda con ustedes nuestro host, el Dr. Daniel Elías. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Lipid Talks, Colesterol Conciencia. El día de hoy abordaremos el tema de colesterol LDL, el enemigo silencioso. El colesterol LDL es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y sin duda el blanco terapéutico más respaldado por la ciencia en el manejo de las dislipidemias. Su papel en la aterosclerosis no es una asociación casual ni circunstancial. Es una relación causal, confirmada por la fisiopatología, por estudios de genética humana y por ensayos clínicos controlados. Cada línea de investigación converge en el mismo punto. El colesterol LDL causa enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y lo más importante, reducir los niveles de LDL reduce de forma proporcional el riesgo de eventos cardiovasculares. No importa mediante cuál estrategia farmacológica o del estilo de vida lo hagamos. El mensaje es claro. Cuanto más bajo y cuanto antes lo bajemos, mejor. Pero hay un reto clínico. El colesterol LDL suele ser asintomático. No genera molestias, no da señales. Y por eso muchos pacientes ni siquiera saben que lo tienen elevado hasta que hay un daño, habitualmente un evento cardiovascular. Como profesionales de la salud, no podemos esperar a que aparezcan síntomas. Tenemos que ir a buscarlo activamente, medirlo, diagnosticarlo y tratar. Y sobre todo establecer metas terapéuticas basadas en el riesgo cardiovascular de cada persona. No todos los pacientes necesitan llegar al mismo nivel de LDL, pero todos necesitan una meta clara. El colesterol LDL es sin duda un enemigo silencioso, pero tenemos las herramientas para detectarlo y reducir su impacto. La clave está en actuar a tiempo. Pero para hablar de este tema tan crucial, nos acompaña el día de hoy el doctor Ramón Madrid Prado. El doctor Madrid es médico y pediatra militar, con subespecialidad en endocrinología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente, él es jefe del Servicio de Endocrinología Pediátrica de la Unidad de Especialidades Médicas de la Defensa. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y de la Endocrine Society, y tiene varias publicaciones y capítulos de libro en su especialidad. Bienvenido, Ramón. Gracias, Daniel. Un gusto estar con ustedes. Un placer venir a platicar de un tema que nos apasiona. Pues quisiera empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Por qué justamente se le llama al colesterol LDL el enemigo silencioso justamente en el contexto de la enfermedad cardiovascular? Bueno, el colesterol LDL, como decías en tu introducción, se le llama el enemigo silencioso porque su impacto en la salud cardiovascular ocurre de manera progresiva y asintomática durante años, incluso décadas antes de manifestarse con algún evento clínico grave como infartos o accidentes cerebrovasculares. Incluso en algunas ocasiones se manifiesta como primera vez como un infarto fulminante. Ya ves que el paciente puede fallecer sin conocer que tenía el antecedente de un nivel elevado de colesterol LDL. A diferencia de otros factores de riesgo que pueden generar síntomas evidentes como la hipertensión, recordemos que puede dar cefalea, tinnitus, mareos, el LDL elevado no da señales inmediatas. Y lo peligroso justamente de este colesterol LDL es que la acumulación en las arterias inicia ese proceso de aterosclerosis de etapas muy tempranas, favoreciendo la inflamación y el daño endotelial, lo que condiciona que con el tiempo esas placas pueden romperse y desencadenar eventos trombóticos cardiovasculares. Por eso, el mensaje clave para la comunidad médica es que la hipercolesterolemia debe tratarse de forma preventiva y no reactiva como lo estamos haciendo actualmente. No podemos esperar Exacto. a que los pacientes tengan síntomas, porque para cuando los presenten, la enfermedad ya va a estar avanzada y es fundamental medir el colesterol LDL desde etapas tempranas. Especialmente, yo soy endocrinólogo pediatra en niños y tratar a aquellos pacientes que detectemos su elevación de manera agresiva
si bien con estilos de cambio de vida y cuando sea necesario con una terapia hipolipemiante para reducir ese riesgo cardiovascular a largo plazo. Muchas gracias, Ramón. ¿Cuál, en resumen, cuál es la evidencia científica que tenemos que justamente respalde que este colesterol LDL es el principal factor lipídico en el riesgo de aterosclerosis? Bueno, el colesterol como principal factor lipídico en la aterosclerosis, este papel ha sido demostrado a través de múltiples mecanismos bien documentados. Desde el punto de vista genético, lo vemos en la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad genética más frecuente. Uno de cada 250 puede tener esta condición sin saberlo. Y justamente se manifiesta de etapas tempranas. Entonces, en los niños con niveles de colesterol LDL, incluso en algunas ocasiones extremadamente alto, desarrollan aterosclerosis agresiva y temprana, lo cual confirma su efecto directo, es decir, hay evidencia genética. Respecto a los ensayos clínicos, medicamentos como estatinas, inhibidores de PCSK9, ezetimibe, ha probado que reducir el LDL disminuye significativamente los eventos cardiovasculares. Entonces, no, como tú lo comentabas al principio, no es una simple asociación, es una relación causal. Además, hay estudios de autopsia que han encontrado esas partículas de colesterol LDL en las placas ateroscleróticas. Y técnicas de imagen han mostrado que al bajar el colesterol LDL, las placas pueden estabilizarse o incluso reducirse. Y finalmente hay evidencia también epidemiológica, que es muy importante y que es contundente. A mayor nivel de colesterol LDL, mayor riesgo cardiovascular. Y lo más importante, al reducirlo, ese riesgo también disminuye. Por eso el mensaje es claro. El LDL no es solo un número, no es un factor de riesgo, sino una causa directa, indispensable y juega un papel central para la aparición de daño vascular para el proceso de aterosclerosis. Es interesante porque el colesterol LDL como meta lleva años, o sea, podemos hablar desde que las dislipidemias se tomaron como un factor de riesgo cardiovascular, prácticamente el LDL siempre ha sido el factor desde el descubrimiento del receptor de hipercolesterolemia familiar, etcétera. Pero, ¿cómo es que se ha establecido, pues, que el colesterol LDL justamente sea la meta principal del tratamiento de las dislipidemias en general? Bueno, desde una perspectiva histórica, la historia del colesterol LDL como meta principal en las dislipidemias pues, se remonta a mediados del siglo XX, cuando varios estudios, uno de ellos el de Framingham, identificó su relación con la enfermedad cardiovascular. En los años 70, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar proporcionó evidencia genética contundente, que mientras los niveles eran más elevados de colesterol LDL, como decíamos desde la infancia, llevaban a aterosclerosis prematura. Luego, en los 90, los grandes ensayos clínicos con estatinas, como el 4S, algunos otros, demostraron que reducir el LDL disminuía infartos y sobre todo disminuía mortalidad. Más adelante, con estudios como el IMPROVIT y el FOURIER, quedó claro que cualquier reducción adicional del colesterol LDL se traducía en menor riesgo cardiovascular, independientemente del fármaco utilizado, como lo comentabas. La evidencia patológica también reforzó este concepto al encontrar ese colesterol LDL en las placas ateroscleróticas y hoy, con un enfoque basado en los riesgos, las guías internacionales establecen metas cada vez más bajas de colesterol LDL, confirmando que cuanto más bajo, mejor, y sigue siendo la estrategia clave en prevención cardiovascular. Y agregaría, cuanto más temprano, mucho mejor. Claro, yo creo que el colesterol LDL es de los factores que siempre ponemos de acuerdo, perdón, siempre ponemos como ejemplo de lo que es esta asociación, ¿no? Y donde pues toda la evidencia observacional, genética, clínica, preclínica, de estudios experimentales, muestran esta asociación con aterosclerosis. Pero, Ramón, ¿hay algunas características de este colesterol LDL que lo hagan particularmente aterogénico? ¿Por qué es tan aterogénico? Bueno, este colesterol LDL es particularmente heterogénico debido a varias características que facilitan su acumulación en las arterias y su papel en el desarrollo de aterosclerosis. Primero, su concentración en sangre es un factor clave. Cuanto más alto el nivel de colesterol LDL, mayor es la cantidad de colesterol disponible para depositarse en las paredes arteriales. Además, no todas las partículas de LDL son iguales.
Hay partículas pequeñas y densas que tienen una mayor capacidad de penetrar la pared arterial y son menos reconocidas por los receptores hepáticos, es decir, se captan menos, lo que prolonga su tiempo en la circulación y aumenta su potencial de daño. Otro factor crítico es su susceptibilidad a la oxidación. Cuando las partículas de LDL se oxidan dentro de las arterias, desencadenan una respuesta inflamatoria que atrae células inmunitarias, promoviendo formación de placas ateroscleróticas. Esta inflamación crónica contribuye a la inestabilidad de la placa, aumentando ese riesgo de que se rompan y que provoquen eventos cardiovasculares. En conjunto, estas características hacen que el LDL sea la principal causa de aterosclerosis. No la única, pero sí la principal, lo que justifica su control como una prioridad en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Frecuentemente hay algunos errores en terminología cuando hablamos de justamente colesterol LDL, ¿no? Versus el número de partículas de LDL. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro término? O por qué es importante considerar ambos términos, tanto el número de partículas, pero también la concentración de colesterol LDL? Bueno, cuando hablamos de colesterol LDL, pues como bien dices, no solo importa la cantidad total de colesterol transportado, sino también el número de partículas que lo llevan. Esto se debe a que el colesterol LDL viaja en partículas de diferentes tamaños y densidades, y su impacto en la aterosclerosis depende tanto de su concentración como de su número y características. Y imaginemos, por ejemplo, dos personas con el mismo nivel de colesterol LDL, pero una de ellas tiene partículas grandes y la otra tiene partículas pequeñas y numerosas. Y que también ese que tiene partículas pequeñas y numerosas tiene algunos otros factores de riesgo. Habitualmente se presentan en síndrome metabólico, en diabetes, prediabetes, obesidad. Entonces, la persona con más partículas pequeñas tiene un mayor riesgo cardiovascular porque esas partículas pueden penetrar con más facilidad en la pared arterial, desencadenando la acumulación de colesterol y la inflamación que llevan a la aterosclerosis, aunque tengan el mismo nivel de colesterol LDL. Además, cuando hay muchas partículas de LDL en circulación, aumenta la probabilidad de que algunas se oxiden, como comentábamos, y activen respuestas inflamatorias que desestabilizan las placas ateroscleróticas. Por eso, medir el número de partículas más allá de su concentración permitiría una evaluación más precisa del riesgo cardiovascular. Perfecto. En el episodio previo hablamos un poco de metabolismo de lípidos y hablamos un poco de la diferencia entre lípidos, lipoproteínas, apolipoproteínas, hablamos un poco lo que es el colesterol no HDL, que el colesterol no HDL es todo el colesterol contenido en las partículas aterogénicas, lo cual incluye justamente al colesterol LDL y el colesterol remanente. Es decir, cuando sumamos LDL y remanente nos da colesterol no HDL. Pero en términos de riesgo cardiovascular, ¿cuáles son las diferencias justamente entre colesterol LDL y un tipo de colesterol que ha cobrado mucha relevancia científica recientemente, que es este colesterol remanente? Perfecto, bueno, tanto el colesterol LDL como el colesterol remanente juegan un papel clave en el riesgo cardiovascular, pero efectivamente tienen diferencias importantes en su origen, en su composición y en su mecanismo de daño arterial. Y para entenderlo, pues tenemos que hablar un mismo lenguaje y tenemos que definir cuáles son ese colesterol que consideramos como remanente. Recordemos, ¿verdad?, que las lipoproteínas ricas en triglicéridos son los kilomicrones y las partículas VLDL. Cuando estas se hidrolizan por la lipoproteína lipasa, se convierten en remanentes de kilomicrones, en remanentes de VLDL y en las lipoproteínas de densidad intermedia. Estos tres es a lo que le llamamos los derivados de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y es lo que consideramos como colesterol remanente. Es decir, todo el colesterol contenido en las partículas remanentes de esas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Eh, ¿Por qué es importante analizarlo? ¿Por qué es importante platicar de estos remanentes? Porque tienen algunas características particulares que contribuyen a esa carga heterogénica y que depende de que están en mayor cantidad en el plasma y que el tiempo de residencia en el mismo también es mayor. Y hay un fenómeno muy interesante que es la transitosis, es decir, la tasa de entrada y salida de estas lipoproteínas remanentes en los cuales esa salida endotelial, aunque tengan mayor tamaño, pueden condicionar mayor retención endotelial
mayor respuesta inflamatoria generada de forma más rápida comparada con el colesterol LDL, propiciando un ambiente protrombótico mayor que el colesterol LDL. Estas no necesitan ser modificadas, es decir, a diferencia del colesterol LDL que necesita ser oxidado, estas no necesitan ser modificadas en ese sentido, ni ser reconocidas para entrar al subendotelio. También es importante considerar el contenido de colesterol. Por ejemplo, una partícula de colesterol remanente puede tener 8.600 moles de colesterol por partícula, a diferencia de los 2.700 moles que se tiene en el colesterol LDL. Entonces es casi el triple del colesterol. Y un tercio de ese colesterol plasmático total en estado postprandial desencadena ese estrés oxidativo, inflamatorio, protrombótico, con elevación de macrófagos persistentes, disfunción endotelial, lo cual hay mayor asociación con inflamación que el colesterol LDL. Por eso, esas son las características que hacen que también sea importante hablar del colesterol remanente. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora me gustaría que nos enfocáramos un poco al tratamiento, a las maneras con las cuales podemos reducir al colesterol LDL. Y es interesante que no todos los pacientes ocupan la misma receta, es decir, a unos pacientes les dejamos algunas estatinas de intensidad baja, moderada intensidad, a algunos les dejamos de alta intensidad, a algunos se los dejamos por un tiempo, a algunos se los dejamos por mucho tiempo. ¿Cuáles son las metas de colesterol LDL según las guías actuales para justamente los distintos niveles de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Bueno, considero que cuando hablamos de estos niveles de riesgo cardiovascular, tenemos que atender a las guías de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, que son las que considero reflejan mejor el estado del conocimiento de establecer 4 categorías de riesgo, que son muy alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Y en cada una de estas categorías se tiene que considerar una disminución del colesterol LDL y buscar algunos objetivos específicos en cada una de ellas. Es decir, tratar de individualizar al paciente en cada una de estas categorías para precisamente obtener los mejores, los mejores resultados y tratar de evitar eventos cardiovasculares. Por ejemplo, en un paciente de muy alto riesgo, de acuerdo a a la Sociedad Europea de Aterosclerosis, considera que es fundamental hacer una reducción del colesterol LDL del 50%. Pero aunado a esto, el nivel de colesterol LDL debe de estar por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y si ese paciente tiene eventos cardiovasculares recurrentes, pues tiene que estar todavía más abajo. Y recomienda que esté por debajo de 40 miligramos por decilitro. Y hay algunos objetivos secundarios en ese grupo. Por ejemplo, el colesterol no HDL debería estar abajo de 85 miligramos por decilitro y la polipoproteína B menor de 60. Respecto a los pacientes que se engloban la categoría de alto riesgo, también es importante reducir el colesterol LDL en un 50%, pero su nivel de colesterol, a diferencia del muy alto riesgo que dijimos que era 55, este va a ser de menos 70 miligramos por decilitro. Es decir, mientras menos riesgo, es un poco más flexible los niveles, mientras más riesgo, pues tenemos que buscar que los niveles sean menores. Entonces, alto riesgo, disminuir los niveles de colesterol en menos del 50%, nivel de colesterol LDL menos de 70. En el riesgo intermedio, también buscamos reducir, es recomendable reducir el colesterol LDL más del 50%, pero el objetivo es estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y en aquellos que tienen un riesgo bajo, el objetivo o la meta sería estar por debajo de 116 miligramos por decilitro. Estas recomendaciones pues, reflejan la fuerte evidencia que reducir el colesterol LDL de manera intensiva disminuye significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares, haciendo que de este control un pilar fundamental para la prevención y tratamiento de la aterosclerosis. Me gustaría que pudieras mencionarnos, digo, seguramente ahorita vamos a entrar en cada uno de estos, pero ¿cuáles terapias farmacológicas existen en la actualidad para justo reducir el nivel de colesterol LDL y en general cómo actúan estos fármacos?
Claro que sí, Daniel. Me gustaría empezar diciendo que considero que estamos en la etapa dorada del tratamiento de las terapias contra lípidos. Si bien habrá algunas dificultades particulares de cada institución, sabemos que tenemos las herramientas básicas, incluso en el cuadro básico, y tenemos que aprender a utilizarlas. Entonces, disponemos de varias terapias farmacológicas, cada una con un mecanismo de acción específico y cada una contribuye a disminuir esos niveles de colesterol. Y el clásico ejemplo son las estatinas, que desde la perspectiva histórica yo diría que después de las vacunas y después de los antibióticos es el grupo de fármacos que más vidas han salvado. Entonces son el tratamiento de primera línea. Y estas actúan inhibiendo una enzima, la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, que es clave en la síntesis hepática del colesterol. Entonces, al reducir la producción del colesterol a nivel hepático, aumenta la expresión de receptores LDL en la superficie de los hepatocitos, lo que mejora la captación y eliminación y disminución del colesterol LDL en la sangre. Hay otro grupo de tratamientos, como es el Cetimib, que es otra opción terapéutica, y que su mecanismo consiste en bloquear la absorción del colesterol intestinal, lo que reduce la cantidad de colesterol que llega al hígado y en consecuencia disminuye los niveles de colesterol LDL en sangre. Hay otro grupo también muy interesante que son los inhibidores de PCSK9, como el evolocumab y el lebrikizumab. Actualmente en México solamente tenemos evolocumab. Son anticuerpos monoclonales que bloquean esta proteína, la proteína PCSK9, que también tiene una historia muy interesante. En menos de 10 años se logró identificar, se logró comprobar que disminuía efectivamente el nivel de colesterol LDL y que reducía el riesgo cardiovascular. Entonces, este grupo de medicamentos, estos inhibidores de PCSK9, pues son responsables de la degradación de los receptores LDL en el hígado. Al inhibirlos, al inhibir esta proteína, se aumenta la reutilización de esos receptores hepáticos en la superficie y esto mejora la captación del colesterol LDL y esto logra reducciones significativas, incluso en pacientes con hipercolesterolemia grave o en aquellos con intolerancia a estatinas. Entonces, cada una de estas terapias puede utilizarse solas o en combinación, dependiendo de la categoría de riesgo que tenga, del perfil del paciente y de la meta que queramos alcanzar. Entonces, lo fundamental sería entender que aunque tenemos estos grupos, es importante personalizar el tratamiento para lograr una reducción óptica del riesgo cardiovascular. Claro, me venía ahorita un poco a la mente cuando tratamos a personas que viven con diabetes, personas que tienen hipertensión arterial. O sea, no es lo mismo comenzar en una persona que vive con diabetes con una hemoglobina glucosilada en 7.5, ¿no? Sabiendo que la meta es por debajo de 7, que alguien que tiene un valor de hemoglobina glucosilada de 11. Evidentemente, para el primer caso, a lo mejor una monoterapia va a ser suficiente, pero para la persona que tiene 11 de hemoglobina glucosilada necesito un fármaco o una combinación de fármacos que me reduzcan estos 4 puntos porcentuales de diferencia que tengo entre lo que tiene el paciente y la meta que yo quiero alcanzar. Entonces, en ese sentido, tú ya nos has dicho que hay metas de colesterol LDL para cada riesgo cardiovascular. Entonces, me pongo a pensar, si alguien tiene un colesterol LDL en 150 y tiene un riesgo cardiovascular elevado, entonces su meta de colesterol debe de ser por debajo de 70 y eso implica reducir más del 50% del colesterol LDL. Entonces, en general, ¿cuánto pueden reducir los niveles de colesterol LDL justamente las estatinas, la ezetimiba sola o combinada con estatinas, los inhibidores de la PCSK9 igual solos o combinados? Muy bien, pues las estatinas son la terapia de primera línea y efectivamente pueden reducir el colesterol LDL entre un 30 y un 50%, dependiendo de la potencia y la dosis. La recomendación sería utilizar estatinas de alta intensidad y de esas tenemos dos en el mercado mexicano, como es la atorvastatina y la rosuvastatina. Atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos, rosuvastatina de 20 a 40 miligramos, lo cual pueden llegar a lograr reducciones cercanas al 50% o incluso un poco más. Respecto al ezetimiba, al bloquear la absorción del colesterol intestinal se puede reducir entre un 15 a 25%. Y esta se utiliza muy comúnmente en combinación con estatinas para alcanzar metas un poco más bajas. Y respecto a los inhibidores de PCSK9, evolocumab
son altamente efectivos y pueden disminuir el LDL en un 50 a 60% adicionales cuando se agregan una estatina o ezetimiba. En combinación, estos tratamientos pueden lograr reducciones aún mayores. Por ejemplo, una estatina de alta intensidad más ezetimibe puede reducir el LDL hasta en un 65%. Y se añade un inhibidor de PCSK9, la reducción total puede superar el 85%, acercándose a niveles muy bajos, lo cual se traduce en un menor riesgo cardiovascular. Perfecto. Pues eso nos hace ver que es muy importante conocer la potencia de cada uno de los fármacos que estamos utilizando para saber si tenemos a un paciente con un colesterol LDL muy alto y su meta es mucho más baja, pues probablemente en algunos tenemos que no solo empezar con una estatina de alta intensidad, sino que probablemente de una vez la combinación. Como hemos mencionado, lo que menos debemos hacer es retrasar el tratamiento del paciente. Es decir, entre más bajo y más rápido lo logremos, es mucho mejor. Y Ramón, me viene a la mente que recientemente también en México fue lanzado un nuevo medicamento que se llama Inclisiran. ¿Cuál es el papel de Inclisiran en el tratamiento de la reducción del colesterol LDL? Bueno, las terapias que podemos considerar como emergentes, como inclisiran y algunos otros anticuerpos, como aquellos contra la proteína angiopoyetina tipo 3, creo que están o pueden revolucionar el enfoque de la reducción del colesterol LDL. Particularmente en pacientes con hipercolesterolemia familiar o aquellos con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Estas estrategias innovadoras, Inclisiran, ya tenemos un año con ellos, un anticuerpo monoclonal que inhibe la angiopoyetina tipo 3 como el evinacumab, recientemente autorizado por la COFEPRIS. Entonces son terapias innovadoras que buscan superar aquellas limitaciones de los tratamientos convencionales y ofrecer opciones más efectivas y convenientes para los pacientes. Respecto al Inclisiran, un SIRNA, su grupo es un RNA pequeño de transferencia, actúa directamente sobre la síntesis. A diferencia del evolocumab, que bloquea a la proteína, Inclisiran inhibe la síntesis de la proteína PCSK9, que es, como decíamos, clave en la regulación de los receptores del LDL. Al inhibir esa producción, se incrementa la cantidad de receptores disponibles, lo cual puede eliminar el colesterol de la circulación de una manera efectiva. Tiene unas ventajas como su frecuencia de administración. Este medicamento se aplica ya en una terapia estandarizada prácticamente cada 6 meses, lo cual representa una ventaja significativa en términos de adherencia terapéutica en comparación con otras opciones que requieren dosis más frecuentes. Estudios clínicos han demostrado que el inclisiran puede reducir los niveles de colesterol entre un 50 a 60% durante varios meses, lo que lo convierte en una alternativa valiosa, especialmente para aquellos que no logran un control adecuado con estatinas u otras terapias hipolipemiantes. Recuerdo muy bien cuando salieron los primeros fármacos, por ejemplo, los niveles de la PCSK9. Recuerdo ver algún paciente con un nivel de colesterol LDL en 15, lo cual era sorprendente, ¿no? Ver un LDL y hasta cierto punto preocupaba, ¿no? Decir, bueno, a mí me surgió uy, esto está muy bajo, ¿no? Obviamente, ahorita tenemos evidencia a este respecto. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto es seguro reducir los niveles de colesterol LDL? ¿Realmente existe un umbral mínimo o debemos de quedarnos con este concepto de que el colesterol LDL entre más bajo, mejor? Eh, bueno, pues ahí podremos platicar que los niveles muy bajos del colesterol respecto a su seguridad y evidencia en vida real, sabemos que históricamente se consideran normales niveles elevados de colesterol LDL. Recordemos que anteriormente decíamos que el colesterol normal LDL podría estar arriba de 200, luego se redujo a 200, niveles que hoy sabemos que son extremadamente altos. No es lo mismo lo normal que lo fisiológico. Para funcionar bien, el ser humano puede tener la capacidad de utilizar o estar funcionando perfectamente bien sin ningún efecto adverso con niveles de colesterol mucho más bajos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en aquellas poblaciones como los cazadores recolectores y ciertos primates que mantienen niveles muy bajos de colesterol LDL y no presentan enfermedad cardiovascular.
Hay otros estudios como el Copenhagen Baby Heart Study que dicen que cuando nacemos tenemos niveles tan bajos como de 30 a 40 miligramos por decilitro. La evidencia genética refuerza la idea de que niveles bajos no son peligrosos. Incluso hay algunas eh, enseñanzas genéticas que nos pueden indicar que cuando hay deficiencias, es decir, hay variantes patogénicas que inactivan en forma natural la angiopoietina tipo 3, esos pacientes pueden llegar a tener niveles extremadamente bajos de colesterol LDL. ¿Hay alguna otra situación clínica en la cual hay variantes patogénicas inactivadoras de PCSK9 y es como si nacieran aplicándose evolocumab? Estos habitualmente pueden tener niveles de colesterol por debajo de 30 miligramos de por vida y no presentan efectos adversos ni mayor morbimortalidad. A diferencia de otros factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes, que tienen una curva J, que sabemos que los extremos son malos. Por ejemplo, un paciente con niveles de glucosa por debajo de 55, pues eso es realmente es grave. Igualmente con niveles muy bajos de tensión arterial. Pero en el colesterol LDL no se ha visto un umbral mínimo en donde se pierde el beneficio clínico. Mientras más bajo es mucho mejor. Estudios como Fourier, Odyssey ya han demostrado que reducir incluso el nivel de LDL menor de 20 sigue disminuyendo eventos cardiovasculares y favoreciendo la regresión de la placa sin efectos adversos significativos. Había algunas preocupaciones sobre seguridad respecto a la neurocognición, mayor riesgo de diabetes, algunas alteraciones en las hormonas esteroideas, vitaminas liposolubles, incluso cataratas, pero no se ha mostrado evidencia clínica de impacto relevante que determine este riesgo, ¿no? Sobre la seguridad. Incluso a nivel neurológico sabemos que los astrocitos tienen la capacidad de regular el colesterol en el sistema nervioso central, prácticamente lo que necesitan, lo cual explica que los niveles plasmáticos extremadamente bajos pues no afectan la función cognitiva, que era una de las preocupaciones que tenemos. Situaciones. Entonces, ensayos clínicos y estudios de la vida real respaldan que alcanzar niveles muy bajos de colesterol LDL es seguro y eficaz para la prevención cardiovascular, y que bueno, tenemos que seguir aprendiendo de esto con un monitoreo continuo para confirmar estos hallazgos a más largo plazo. Pues Ramón, prácticamente llevamos media hora hablando de colesterol LDL. Podríamos hablar seguramente muchísimo tiempo más. Tengo una última pregunta para ti porque creo que es algo a lo que nos enfrentamos todos los días en el manejo de las enfermedades cardiometabólicas. Hablo de diabetes, hablo de obesidad, hipertensión arterial, etcétera. La adherencia al tratamiento. O sea, es frecuente, un error muy común, sobre todo en algunos profesionales de la salud, que se deje un tratamiento y por un lado, a veces el error es que se suspenda ese tratamiento relativamente pronto, ¿no? Cuando se logran las metas de colesterol, muchas veces el profesional de la salud dice, el nivel de colesterol está bien, puede suspender el tratamiento, ese es un error. Sabemos que entre más tiempo el colesterol LDL esté bajo, es mucho mejor. Pero el otro gran problema viene relacionado con la adherencia. ¿Qué importancia justo tiene la adherencia al tratamiento en justamente la reducción del riesgo cardiovascular, hablando específicamente de la reducción del colesterol LDL? Pues bien, Daniel, mencionas puntos claves como eh, tenemos que empezar con alguna educación del propio paciente, también de los médicos. Justamente es relevante esto que tú dices que sí pasa, que detectan a un paciente con niveles de colesterol LDL y dan algún tratamiento por algunos meses, vuelven a revisar los niveles de colesterol LDL y al estar en rangos de referencia, piensan que lo pueden suspender cuando ese paciente de por vida debería de utilizarlo si inició con algunos factores de riesgo. Entonces, la adherencia es crucial para ese riesgo cardiovascular, para reducir ese riesgo cardiovascular, ya que la efectividad de las terapias para controlar estos factores de riesgo, como la presión arterial, los niveles de glucosa, las enfermedades crónicas en general, pues depende en gran medida de que los pacientes sigan las recomendaciones médicas de manera consistente. Cuando los pacientes no siguen el tratamiento de manera adecuada, los beneficios de los medicamentos y estas intervenciones como las estatinas, inhibidores PCSK9 o antihipertensivos se ven reducidos. Es decir, aunque tengamos las herramientas, aunque tengamos buenos medicamentos, si no hay una adherencia, pues ese beneficio se ve reducido.
Esto puede resultar en un control insuficiente de esos factores de riesgo cardiovascular, lo que aumenta la probabilidad de eventos cardiovasculares. Entonces, esa falta de adherencia puede estar relacionada con muchos factores, como efectos secundarios percibidos, olvidos, costos del tratamiento, falta de educación sobre la enfermedad y el tratamiento. Y ahí es donde nosotros, profesionales de la salud, tenemos que educar a nuestros pacientes, educar a los profesionales de la salud. Y eso es fundamental para que la adherencia incremente de manera integral, no solo proporcionando medicamentos efectivos, sino también garantizando que los pacientes comprendan la importancia de su tratamiento y cómo seguirlo correctamente. En términos de impacto, estudios han demostrado que una buena adherencia al tratamiento para reducir el colesterol LDL y controlar otros factores de riesgo cardiovascular puede reducir significativamente la tasa de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Además, las intervenciones dirigidas a mejorar la adherencia, como recordatorios electrónicos, apoyo psicológico, ajustes de regímenes de tratamiento, han demostrado mejorar esos resultados de los pacientes y reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo. Doctor Ramón Madrid, te agradezco muchísimo todos tus conocimientos. Ha sido una conversación muy amena, muy fluida y creo que se ha sentado toda la evidencia de que los niveles elevados de colesterol están causalmente asociados con aterosclerosis, de que la reducción del colesterol LDL es muy importante para reducir eventos cardiovasculares y sobre todo la importancia de dar un tratamiento sostenido a largo plazo y pues con la potencia necesaria para, dependiendo del riesgo cardiovascular de cada paciente. Muchísimas gracias. Y a ustedes, audiencia, nos escuchamos en el siguiente episodio de Lipid Talks, Colesterol Conciencia. Lipid Talks es una producción del grupo de dislipidemias de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. En la voz, Natalia Soto. Edición, Francisco Álvarez.